Hola, muy buenas noches. ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a una semana más. Juntos, una semana que he pensado un poco más como de desarrollo personal y un poco más pensado como en nuestra capacidad de hacer revisiones, sobre todo en tiempos como los nuestros, que a veces nos ponen frente al cansancio, al agotamiento, a las dificultades y que de una u otra forma cuestionan nuestra vida, nuestras acciones y demás. Vamos a tener una semana eh, dedicada a pensar en que la vida es para avanzar. Y los temas de la semana son estos. A veces siento que no tengo fuerzas. Mañana yo no confío en nadie. El miércoles me cuesta creer que sí puedo. El jueves, una vez más, todo salió mal. Y el viernes, ¿qué estás haciendo para ayudarte? Y creo que todos hemos pasado por diferentes etapas de la vida donde a veces uno siente efectivamente que no tiene fuerzas. Todo se empieza a poner un poco en contra. Hay momentos en los que las finanzas, el amor, la salud, el entorno social, el entorno familiar se pone difícil y sin darnos cuenta me empiezo a atrapar en una nube gris que complica mi historia. Y siento que estoy pasando el peor momento de mi vida. Y puede que efectivamente sea ese el peor momento de tu vida. Todos hemos tenido etapas profundamente oscuras, ustedes y yo. Momentos en los que uno genuinamente no tiene fuerzas y no quisiera ni enfrentar la historia y cuesta encontrar una razón para levantarse o para visualizar que vamos a salir de este enorme bache, que muchas veces incluso no se convierte en un bache, sino que se convierte en una autopista sobre la que sentimos que avanzamos y avanzamos y avanzamos y la vida nos complica muchísimo la historia. No siento fuerzas, es real. Y hay momentos de la vida en la que uno no tiene fuerzas. Pero lo primero que quería proponer esta noche es que es válido que no sintamos fuerzas. Es válido enfrentar nuestra historia desde ahí y reconocer que a veces la montaña es más grande o la vemos más grande que todo aquello que yo llevo por dentro. Y empiezo a darme cuenta que no es simple poder enfrentarlo. Hay momentos en los que uno se siente profundamente traicionado, profundamente dolido. Hay momentos en los que uno se siente sin norte, sin rumbo. No hay un punto en el horizonte que me haga creer que vamos a salir adelante. Y frente a esto, yo creo que uno puede permitirse la tristeza, el dolor, el desencanto, la apatía, la desesperanza. No tenés que poder resolverlo. No tenemos que saber cómo resolverlo, ni qué ruta tomar en las primeras etapas. Y creo que cuando nosotros somos capaces de abrazar este momento en el que uno no siente fuerzas, entonces hay cosas que se vuelven no más simples, pero al menos no entramos en un nuevo conflicto. Entrar en conflicto con aquello que me causa dolor. Suficiente tengo con el dolor que me está causando esta situación. Pero entonces, ¿qué hago? Me quedo ahí, tirado en la cama, viendo la vida pasar, sintiendo o viendo cómo todo se desploma en lo económico, en lo laboral, en lo familiar, en mi vida de pareja, o por qué no hacer algo que muy pocas personas suelen hacer, es buscar a tu persona de confianza, al amigo, a la amiga, y decirle, realmente siento que no tengo fuerzas. Un error profundo que no es un error como tal, porque cuando uno está metido en el hueco, en el túnel oscuro de la tristeza o de la depresión o de los golpes emocionales, simplemente dice, no puedo más y quiero quedarme ahí, que nadie me diga nada, como que si quedarme quedito en la oscuridad de todo aquello que me aqueja, quedarme quedito en todo aquello que me angustia, lo resuelve. Es un poco como en la psicología de los niños que están entre 2 y 3 años que dicen, si no lo veo, no existe. Pero sí existe y por eso te está causando dolor. Y sí existe, por eso te está causando tristeza, desánimo y angustia. Y quedarnos encerrados no nos ayuda. Es una etapa.
Es un momento y es una circunstancia. Y el primer paso es reconocer que nos desborda y que somos impotentes, que nos asusta, que nos aterra, que nos da miedo y que nos hace creer que no vamos a salir adelante. Pero tenés que abrir tu mente, abrir tu boca, extender tus brazos y decirle a los que están alrededor tuyo, no siento fuerzas, no tengo ganas y no quiero. En mi trabajo como psicólogo veo muchas personas que llegan así. A veces llegan muy tarde, con meses, a veces años, incluso de sentirse sin fuerzas. Y tal vez le hubiese sido más fácil, hubiéramos podido dar un giro a esta historia si yo hubiese tenido la capacidad de decir desde antes, no tengo fuerzas y quiero que me ayuden. Ahora, hay un elemento importante. Si vos estás alrededor de una persona que no se siente del todo bien, no cometamos el error de decirle, mira, pero tenés salud, hay trabajo, etcétera, etcétera. Hay dolores que no tienen que ver con lo que tenemos o con lo que somos, sino tienen que ver con las heridas que llevamos en el alma y en nuestro corazón. Tienen que ver a veces con diagnósticos como depresión, que son reales. Tienen que ver con nuestra salud emocional y con cosas que se han convertido en grilletes en el alma y que no nos dejan crecer. Si abrís la boca, escuchá con empatía. Tomá a la persona, dale un abrazo y vos permitite recibir ese abrazo para empezar, no a resolver, pero sí a sentirte acompañado o acompañada en este proceso de dolor. Un saludo a Lauco, a R.A. González, a R. Flores, a Karen C.R., a Sofía Salazar, a María Leitón, a Magali, a Ale, a Edwin, a Sofía, a Helen Montoya, a Adriana, a Maylin, a Silvia, gracias por estar ahí, a Xioma, a Paula, gracias por estar ahí, a Jerry Fallas, y a todos los que noche a noche, a Grace, a Joyce, gracias, a Nay, a Paula, a los que se conectan con nosotros. Paula nos dice, yo pasé por eso y en algún momento creí no tener fuerzas para salir adelante, pero si uno quiere, saca fuerzas de donde no las tiene. Mónica nos dice, así me siento yo en estos momentos. Esto, Mónica, está en Facebook. Tal vez si vos tenés un minuto y querés buscar el comentario de Mónica y escribirle, Mónica, todos pasamos por ahí. Hay momentos profundamente oscuros en nuestra historia por nuestras decisiones o las acciones de otros en nuestra vida. Pero ¿qué pasa cuando yo siento que no tengo fuerzas y me quedo ahí? Quedito en el dolor, quedito en la oscuridad, creyendo que como no tengo fuerzas, ni modo, esto ya no se puede enfrentar. Y lo que yo quisiera plantear es que llega un momento en el que tenés derecho a no saber cómo enfrentarlo. No tenés que ser valiente, no tenés que ser fuerte, no tienes que ser el héroe de tu historia, pero sí puedes ser la persona que se deja ayudar, que se deja guiar y que se compromete a avanzar, aunque sea 1 centímetro por día, porque si hoy avanzas 1 centímetro, estás 1 centímetro más lejos del dolor. Si vos te permitís escuchar y entender por lo que sea que estés pasando, que todo se puede resolver y se resuelve desde muchas ópticas. Uno, porque de pronto ya no se puede volver a vivir eso que vos querías y se perdió. A mí me hace gracia, tengo un amigo colombiano que tiene una frase, creo que es un dicho colombiano, esa platica se perdió, ya no está. Y entonces el punto no es enfocarnos en llenar los vacíos que están causando ese proceso de dolor, es al menos procurar no crear nuevos vacíos y conectarnos con la experiencia de otras personas, pero tengo que tener oídos abiertos. Hay 2 procesos que frustran mucho en esta etapa. Uno, que yo quisiera que todos me entendieran y que me dijeran, sí, tenés razón, es muy triste lo que te está pasando, pero también con amor, con delicadeza y con prudencia, aunque estés pasando un mal momento, tienes que estar dispuesto o dispuesta a que los otros nos sacudan un poco el árbol, a que nos muevan un poco para que nos demos cuenta que sí hay otras alternativas, pero no las estoy viendo porque siento que no tengo fuerzas, porque siento que todo se perdió, porque siento que ha sido demasiado, porque siento que la vida está siendo injusta y cruel conmigo. Y no podemos quedarnos ahí. Un saludo a Patricia, a Marisol, a Gabriela, a Ana Lucía que nos dice, a veces siento que no tengo fuerzas y me da cólera que veo que las personas que me rodean sienten lástima por mí. Ana, tampoco lo penses así.
Tal vez esto que vos estás pensando de los demás es lo que vos pensás de vos misma. Al día de hoy yo no conozco ningún ser humano que sea capaz de leer la mente de otra persona con certeza absoluta. De pronto, Ana, lo estás pensando para vos. Tal vez no tengan una mirada de lástima, tal vez tengan una mirada compasiva, una mirada de comprensión, una mirada exigente, una mirada de reto, una mirada que confronta, pero no lástima. Ana, y creo que estás en la obligación de permitirte resolver esto. Anita nos dice por acá, me encanta escucharlo, muchas gracias, y que Dios te bendiga. Un saludo a Sujei, a Sin, gracias por estar ahí. Sandra nos dice, yo tuve momentos duros y a veces me sentía como un ave sin alas, pero siempre le pedí fuerzas a Dios. Imaginemos que vos funcionás desde tu fe, te dejas ayudar, te permitís llorar y te das cuenta que todos podemos resolver nuestra historia. Y desde ahí, aunque pasen días o semanas, a veces no podemos resolverlo todo de un momento a otro. Esto sería una gran falacia. O sea, uno no puede resolver un dolor profundo con una frase, con una palabra, con un momento, sino con un proceso de cambio, de comprensión y de transformación. Pero si vos sentís que no tenés fuerzas, ¿qué estás haciendo para ayudarte? Nino Cris nos dice buenas noches, como siempre, buenos temas, muchas gracias. Un saludo a la gente que nos escucha desde Venezuela, gracias por los saludos. Creo que nosotros no podemos solo quedarnos con esta etapa de dolor. Y a veces queremos obtener fuerzas porque tenemos que pasar por esto. Yo puedo desconectarme por un momento y llorar, pero también puedo empezar a conectarme con otras rutas, con otros sueños, con otros objetivos, con otros caminos, pero tengo que colaborarle a quienes están a mi lado. Y ahí es donde a veces chocamos, porque yo quiero que me entiendan, y sí, te entendemos. Yo quisiera que no me digan nada, pero no, te vamos a decir algo, y tal vez te vamos a caer mal. Yo siempre le he dicho a mis pacientes, hay sesiones en las que uno lo aman y hay sesiones en las que uno lo odia, pero el tema es salir adelante, es reconstruirse y replantearse la historia. Si vos te sentís sin fuerzas, te invito a escuchar esta semana y los invito a todos a leer los comentarios de uno u otro, porque a veces un desconocido a la distancia puede aportar un testimonio, una palabra de ánimo. Un saludo a Kenner, que nos escucha en Buenos Aires de Punta Arenas. Un fuerte abrazo también. ¿Te estás sintiendo sin fuerzas? La pregunta es, ¿te vas a dejar ayudar? ¿Te vas a abrir para entenderte qué te pasa y empezar a construir juntos un camino de esperanza? De esto vamos a hablar toda la semana. Feliz noche, que la pasen bien. Recuerden buscar en amazon.com Al Diablo con el Amor. Feliz descanso, que la pasen bonito.